sentar y abrir su Biblia en Salmo 125. Somos su pueblo. Amén. Somos su pueblo. Y Él es nuestro Dios. Vamos a leer el primer verso de Salmos 125. ¿Lo tienen? Dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Amén. Antes de poder empezar y exponer lo que he aprendido del verso 1, me gustaría decirles que acerca del monte Sión, bueno, yo no soy explorador, no he ido a Israel, a Jerusalén, no podría en esta tarde decirles cómo es. Pero sé que exploradores han tratado de poder ir y ver el fundamento y buscarlo, lo que hay en el monte Sión. Pero, como les decía, no les podré hablar de eso, pero sí les hablaré de lo que el Señor nos enseña en su palabra como símbolo. Yo sé que tal vez algunos de ustedes tienen el deseo de ir y sé que es costoso ir para allá. Y ¿no sería hermoso que un día todos tomáramos un viaje todos juntos? Todos juntos. Pero Dios ha prometido un viaje para que lo tomemos todos juntos. A la Nueva Jerusalén. Amén. Así que mantengan sus Biblias ahí en el Salmo 125. Y entonces, el monte Sión es un lugar, es una montaña que Dios eligió para morar. Y eso lo vemos en Salmos 132, 13 al 14. Dice: porque el Señor ha escogido a Sión, lo quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado, dice el Señor. Entonces, Dios eligió este lugar para casa suya y casa de sus hijos. Dios eligió esta montaña para reinar sobre su pueblo. Dios eligió este monte para cuidar de su pueblo. El monte Sión es un símbolo de la Sión celestial. No sé si ustedes leyeron el capítulo 21 de Apocalipsis el día de ayer y meditaron en eso, pero el monte Sión es un símbolo de ello. El monte Sión, cuando los israelitas, cuando el pueblo elegido de Dios se refería al monte Sión, a la ciudad de David o a la ciudad de Dios, ellos lo hacían viendo hacia el futuro y lo exclamaban y lo creían de esa manera, como lo dice el Salmo 2:6. Dice: pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los israelitas daban un vistazo al futuro y decían: Sión, el monte del Señor, donde el rey consagrado reinará para siempre. Y nosotros sabemos quién es ese rey consagrado. Y nosotros también como creyentes miramos hacia el futuro, damos un vistazo hacia el futuro, al regreso de ese rey que reina para siempre. Sabemos, porque Él lo dijo y lo ha prometido: yo me iré e iré a preparar moradas para ustedes. Pero también estamos seguros de que Él está preparando el cielo para nosotros y está preparándonos a nosotros para el cielo.
Una vez más, Él está obrando morada para nosotros en nación celestial. Pero Él está obrando en nuestras vidas para que crezcamos en amor por su palabra, que crezcamos en amar la santidad de Dios. Nos está preparando para llevarnos a la Jerusalén celestial. Una vez más, el monte Sión es símbolo de la Jerusalén celestial, como lo dice Hebreos 12, del 22 en adelante. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la ciudad del Dios vivo, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ese verso continúa, pero es hermoso, y nosotros sabemos que nos hemos acercado no por mérito de nosotros, sino sabemos que Cristo descendió de la gloria, se despojó de todo para venir a rescatarnos y acercarnos, porque estamos en la muerte espiritual. Nos ha traído a Dios de muerte espiritual a vida espiritual. Nos hemos acercado por el mérito de Cristo y nos hemos acercado a la promesa de Cristo, de que estaremos con Él un día por la eternidad en ese hermoso lugar que Él está preparando. Entonces, el monte Sión es un símbolo de la casa de Dios, en la cual Él reina por su pueblo, en la cual Él reinará por siempre sobre su pueblo, en la cual Él habitará por siempre sobre su pueblo. Su siervo Abraham, Isaac y Jacob y todos los creyentes creemos en eso. Y eso es lo que anhelamos. Andamos acá en este mundo simplemente errantes. Andamos de un lugar para otro, pero estamos esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Sabemos que en el lugar donde estamos no estaremos para siempre, pero hay un lugar en el cual estaremos para siempre. Y la palabra de Dios dice que está la promesa de habitar con Dios por la eternidad, pero también a los que no creen, Dios los apartará de su presencia por la eternidad, y ahí será la destrucción del alma. Pero ¿para quién es esta promesa del monte de Sión? ¿Para quién es esta promesa de la Jerusalén celestial? Como lo dice en el principio el Salmo 125:1, los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. ¿Qué se refiere a esta confianza en el Señor? Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colada. El que cree en ella no será perturbado. Y nosotros sabemos que Cristo es la piedra angular. Él es la piedra, el fundamento de la promesa de Sión. Cristo es el fundamento del pacto de la gracia. Y lo sabemos porque lo hemos leído. Dice Efesios 2:20. Ustedes, es decir, nosotros, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Para quién es esa promesa? Cristo es la promesa del pacto de la gracia. Es para los que creen en Cristo, porque Cristo ha sido probado y es digno de confianza. Cristo es digno de confianza. Precioso es,
fundamental, sólido y necesario para la salvación de nuestras almas. Dice Jeremías 30, 21 al 22. Uno de ellos será su guía. En medio de ellos saldrá su gobernante. Lo haré acercarse y él se llegará a mí, porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Quién se atrevería a llegar a la presencia de Dios por mérito propio? ¿Quién se atrevería? Solamente los impíos, los que no creen en el Señor, pero grande será su destrucción. El que cree en Cristo no se perderá. El que cree en Cristo no se perderá y obtendrá la vida eterna con Dios en la nueva Jerusalén. Dice 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Solo hay un mediador. Solo hay un camino. Solo hay un mediador. Cristo pagó el precio para llevarnos a la Sion celestial. Dice Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hermanos, que podamos estar seguros y sabidos y atesorarlo en nuestro corazón, que aunque el tiempo que estamos aquí parece bastante, pero a comparación de la eternidad, es tan poco tiempo. Pasajeros estamos en este lugar. Tal vez usted no tiene la casa que anhelaba, no tiene las cosas que pensaba tener, pero ahora que nos podamos despojar de esas visiones y que podamos mirar hacia el futuro y que podamos decir: yo pertenezco a la ciudad del Dios vivo. Nosotros anhelamos y buscamos la ciudad que está por venir. Los que confiamos en el Señor permaneceremos inconmovibles de nuestra esperanza. Los que confiamos en el Señor somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Los que confiamos en el Señor permaneceremos para siempre con Él, porque Dios mismo es el fundamento de nuestra salvación. Los que confiamos en el Señor, Dios hace morada en nosotros para su Santo Espíritu. Los que confiamos, los que confiamos en el Señor, son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Porque Dios es eterno y Dios habita en el monte Sión. Y por eso estaremos en la eternidad y permaneceremos inconmovibles, porque Dios mismo es el fundamento de Sión. Amén. Versículo 2, ¿lo leen conmigo? Dice: como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Dicen los exploradores que hay montañas alrededor de la ciudad de la Tierra Santa, y que de tal manera estas montañas son un obstáculo natural para las personas que quieren llegar. Recuerden, en aquellos tiempos todo era caminando. Entonces, tales montañas eran una protección para la tierra de Israel. Y eso es simbólico, porque dice que de tal manera Dios rodea a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Todos creemos y sabemos que Dios es omnipresente, rodea a su pueblo. Pero ¿para quién es el cuidado de Dios?
¿Para quién es esa promesa de los que Dios cuidará en todo tiempo? Desde ahora y para siempre. De esta manera, es para los que confían en Él. Pero dice desde ahora y para siempre. El cuidado del Señor es desde ahora y para siempre. Desde ahora que escucharon el Evangelio y lo creyeron en su corazón. Desde ahora que han oído, su corazón y mente fueron iluminados. Desde ahora que han sido traídos de la muerte espiritual a la vida, desde ahora que su corazón ya no es de piedra sino de carne, porque Dios lo ha convertido en corazón de carne y ahora ama su palabra. Desde ahora y para siempre la protección de tu salvación está en las manos de Dios. Entonces, solo queda atesorar en nuestro corazón ante toda situación que pasamos en esta vida, Romanos 8. En realidad, Romanos 8 es algo que cada creyente debemos de memorizar. Romanos 8 empieza diciendo, ¿quién condenará? Cuando Cristo nos ha otorgado la salvación por medio de su sacrificio. Pero Romanos 8, 38, 39 dice Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de las manos del Señor? ¿Quién nos podría excluir de las promesas de Dios? Nadie, porque la protección de Dios es para su pueblo, para los que confían en Él. Entonces, estos dos versículos, el primero nos enseña que Dios ha elegido su pueblo. Dios ha elegido un lugar para reinar sobre su pueblo. Dios ha elegido a su pueblo para morar en Él. Dios es nuestro fundamento y es nuestra eternidad. Y las montañas alrededor significan el símbolo de la protección de nuestra salvación, el símbolo de la protección de nuestras almas. ¿No es hermoso que el Señor cuida a su pueblo? Él mismo habita con nosotros y nos rodea en todo tiempo. Él nos guarda. Entonces, mientras seguimos y continuamos nuestra vida en este mundo y los días se ponen difíciles y hay tal vez un poco de adversidad, dificultades, el pecado crece a nuestro alrededor. ¿Qué debemos hacer ante toda esta situación? Solo queda ampararnos en la palabra del Señor, como lo dice el Salmo 121. Dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu alma. Confía en el Señor. El Señor guardará tu alma. Quiero que entiendas y creas que antes de que pudieran arrebatar tu alma de las manos del Señor, deberían herir a Dios mismo. Eso es imposible. Nada nos podrá sacar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. El cuidado del Señor es para los que confían en Él. Entonces vamos a leer el verso 3, dice,
verso 3, lean conmigo. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Amén. El cetro, como empieza diciendo el Salmos, el verso 3, el cetro significa o simboliza autoridad, poder, dominio, una vara. Representa autoridad, poder y dominio. Y Dios ha dado autoridad temporalmente a algunas personas. Y sabemos que Dios pone y quita reyes. Dios ha permitido quienes nos gobiernan. Y en cierto modo a cada uno de nosotros Dios ha dado un poquito de autoridad sobre sus hijos. De tal manera Dios ha permitido esto. Pero quiero que leamos el Salmo 119 y verso 161 que dice: príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Amén. Yo sé que ustedes lo han visto y lo han sufrido. Y yo no podría hablar de los sufrimientos de ustedes que han pasado sin causa. ¿Quién más conoce esos sufrimientos aparte de ustedes? Solamente Dios. Pero que nuestro corazón ame y sea reverente y sobre todas las cosas temamos la palabra del Señor. Es notable para todos que algunas personas que poseen cierta autoridad o poder o dominio, esa autoridad que Dios les ha permitido por un tiempo, muy frecuentemente la usan para hacer sus obras de impiedad. Muy frecuentemente la usan para justificar las obras que quieren hacer. Pero nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, Él nos ha dado la capacidad para soportar estas aflicciones temporales sin levantar la mano, sino pagando bien por mal, porque Dios nos fortalece y nos cuida. Entonces, cuando los impíos usen su poder, su autoridad para justificar pecados, para aprobar tales pecados, para incitar o influenciar a otros a que pequen con ellos y sobre todo a oprimir a los que están en contra de esos pecados, ¿cómo podríamos nosotros llamarle bueno a lo que Dios ha llamado pecado? Porque el mundo a lo malo le llama bueno. Entonces, cuando estas personas utilicen la autoridad que Dios les ha dado, y cuando nosotros no estamos a favor de ellos, nos van a torturar, nos van a oprimir, pero Dios ha permitido un límite para el tiempo en que estas personas tienen poder. Es un tiempo limitado acá en esta tierra. Entonces, que nuestro corazón tema al Señor. Los impíos o los que obran impiedad, ellos pueden o podrán destruir nuestro cuerpo por la autoridad y el poder que tienen. Podrían quitarnos las posesiones que tenemos, que Dios nos ha regalado. Podrían torturar nuestro ser, pero nunca podrían llegar a nuestra alma. Porque Dios cuida nuestra alma para salvación, para morada eterna con Él. El alma de los santos permanecerá para siempre con Dios por la eternidad. Sus aflicciones, hermanos, lo que sea que usted vaya a sufrir por amor de Dios, lo que sea que usted vaya a sufrir por servir y temer la palabra del Señor, son aflicciones temporales. Son aflicciones
plenamente temporales. No debería decir plenamente. Son solamente aflicciones temporales. Son males temporales, pero eso pasará. Pero ¿por qué Dios lo permite? Estarán preguntando algunos de ustedes. ¿Por qué Dios permite mi sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de personas que no se lo merecen? ¿Por qué lo permite Dios? Uno, para que las personas que obran impíamente salgan a relucir sus obras. Para que el deseo de su corazón pecaminoso salga a relucir como verdaderamente es corazón pervertido, dando rienda suelta a sus pecados. Segundo, para que los justos odiemos el pecado. Dios ha permitido esto para que odiemos el pecado, para que odiemos la injusticia, para que odiemos el sufrimiento de los opresores, para que abunde la consolación de los santos, para que abunde la consolación de los santos. Amén. ¿Cuántos anhelan ser consolados? Dice 2 Corintios 1, 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abundará nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Hermanos, el sufrimiento es temporal y Dios lo ha permitido. Uno, para que los que aman el pecado y que salgan a relucir pecaminosamente como son. Dos, para que los justos odiemos el pecado. Hermanos, que odiemos el pecado, que amemos más la santidad de Dios. Porque los que vamos a habitar con Dios, Él está obrando en nuestras vidas su obra y Él la perfeccionará en el día de Cristo. Que odiemos el pecado, que odiemos la injusticia y sobre todo Dios nos consolará. Y en cualquier situación o dificultad nos consolemos porque Dios nos consuela. Dios es su consuelo. Así como Dios nos consuela, consolémonos los unos a los otros en toda dificultad. Entonces, hermanos, sigue diciendo el Salmo, para que los justos no extiendan su mano a hacer el mal. Para que los que han sido salvados, para el pueblo de Dios, para que no extiendan su mano para hacer el mal. De aquí solo queda creer la afirmación que hizo nuestro Señor Jesús en Mateo 24, 22, y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor los ha escogido. El Señor nos ha escogido para morar con Él. El Señor nos ha escogido para reinar sobre nosotros. El Señor nos ha escogido para que amemos su santidad. Entonces, aunque el pecado nos rodee, aunque el pecado nos quiera hacer pecar, aunque la torturación nos quiera hacer pecar, no extenderemos nuestras manos al mal, no extenderemos
nuestras manos al pecado porque Dios ha acortado sus días. Y sabemos que Él vendrá cuando Él vendrá, porque Él sabe cuál es el perfecto momento para venir. Solo nos queda esperar y soportar. Solo queda tener fe en que Dios ha establecido un límite a nuestros sufrimientos aquí en la tierra. Y que los días de sufrimiento aquí en la tierra han sido acortados para que no extendamos nuestras manos al pecado. Confiemos en el Señor. Él nos fortalecerá en cada situación. No vayas al pecado como vía de escape tratando de justificarlo acerca de tu sufrimiento. Hermanos, si el pecado de todo el mundo nos rodeara y ante los ojos de todo el mundo tales pecados estuviesen catalogados como buenos, ¿cómo podríamos llamar nosotros bueno a lo que Dios ha llamado pecado? No podemos. Lo que Dios dice que es pecado es pecado. Lo que Dios dice que es santidad es santidad. Amemos la santidad. No extiendas tu mano hacia el mal porque tienes una mejor heredad. La heredad de los que obran impíamente, la heredad de los pecadores es el infierno. Salmos 11:6 dice: sobre los impíos haré llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esa es la porción de los impíos, de los pecadores. Los que no se arrepientan serán condenados por Dios. No extiendas tu mano hacia el pecado porque tienes una mejor heredad. La herencia de su pueblo es Dios mismo. La herencia de su pueblo es morar por siempre con Dios. La herencia de su pueblo es la fe y el fin de la fe, la salvación de nuestras almas. No extiendas tu mano al pecado porque tienes una mejor heredad. Apocalipsis 21:7 dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Él dice, Él será nuestro Dios. Y cada uno de los que confiamos en Cristo Jesús somos sus hijos por la obra que Cristo ha hecho. Amén. Habitaremos en la casa del Dios vivo por la eternidad. No extiendas tu mano al pecado, porque Cristo está obrando morada para nosotros y también está obrando en nosotros para habitar con Él por la eternidad. Hermanos, no extiendan. Aunque la opresión sea mucho, aunque el dolor sea mucho, aunque perdamos todo, aunque nos quiten todo, a que nos torturen de tal manera que blasfememos en contra de Dios, tenemos una mejor heredad. Amemos la palabra del Señor, amemos la santidad de Dios. Solo al Señor nos arrodillaremos. Solo el Señor nos arrodillaremos. Amén. Versículo 4 dice: haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. El bien con nosotros es Dios con nosotros. Y a Dios nos ha acercado por medio de su Hijo Cristo y su Santo Espíritu mora con nosotros. Ese bien permanente ya está en nosotros. Solo queda orar y pedirle al Señor: haz bien a tu pueblo, a los que confían en ti, a los que tienen fe en Dios. Haz bien, Señor. La fe en Dios es un don divino. Un don que Él mismo ha obrado en nosotros. Y el que tiene la fe
La fe hace que todo fruto que sale de él sea bueno y justo. Entonces, las buenas obras o la justicia del hombre no es la base de su salvación, sino que es el fruto de ello. Lo bueno del hombre no es la base de su salvación, sino que es el fruto de la confianza en Dios. Nuestro deber, hermanos, como congregación, como iglesia del Señor, es orar continuamente, que vaya bien a todos los que confían en el Señor, y aferrarnos a confiar y creer que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Romanos 8:38 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, confiemos de que el Señor nos guardará. Él guardará nuestra alma. Tenemos una mejor heredad. Oremos de que el Señor haga bien a todos los que siguen perseverando. Haz bien, Señor, haz bien a tu pueblo. Amén. El verso 5, y es el último versículo de nuestro salmo en esta tarde. Pero a los que lo leen conmigo, verso 5, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Por qué no se pone de pie? Dice, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Cristo es el camino. Hermano, tal vez en este momento o tal vez mañana tú sentirás que el camino del Evangelio se ha puesto difícil, que empieza a ser cuesta arriba, que es difícil para andar. Tal vez vas a empezar a dudar del camino. Vas a sentir pesado el camino. En tal momento, no escuches el consejo de los impíos. En el momento de la duda, no te detengas a considerar el camino de los pecadores. No te sientes en la silla de los escarnecedores. En el momento de la duda, clama a Cristo, guárdanos de la tentación, guárdanos del mal. Si tú eres uno de los que está entre el pueblo de Dios, escucha. Si tú estás entre el pueblo de Dios, pero en realidad tú andas en tu propio camino, tal vez tu camino no es tan malo, no cometes pecados, pero en realidad no estás caminando en el único camino que es Cristo. Quizás tus caminos no son tan torcidos, son medio rectos. Pero si no estás caminando en el camino de Cristo, el único camino, tus caminos son caminos de pecado. Arrepiéntete hoy. Porque los que no creen en el Señor, Dios los llevará al infierno. Los que no creen en Cristo, el único camino, Dios los llevará con los que hacen iniquidad. Los que no creen en Cristo como el camino, la verdad y la vida, Dios los llevará con su padre el diablo. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes,
los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí será la destrucción de los incrédulos. Ahí será la destrucción para siempre de su alma. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Confía en el Señor, la piedra angular, el fundamento del pacto de la gracia. Confía en el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Confía en el Señor y deleítate en su santa presencia. Confía en el Señor y meditemos en su palabra día y noche. Confía en el Señor. Hermano, confía en el Señor. Amigo, arrepiéntete y confía en el Señor, porque bienaventurado serás desde ahora y para siempre. Paz sea sobre Israel. Paz que solo Cristo puede dar. Paz que ha venido del cielo, entra en su mente, llega a su corazón y es paz eterna. Paz sea sobre el pueblo de Dios. Paz que solo Dios puede dar. Que la paz de Dios habite en tu corazón desde ahora y para siempre. Paz sea sobre su pueblo. Paz sea sobre su pueblo. Vamos a orar.